sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Continuando con la temática que abordan las ocasiones en las que Taehyun y Jungkook actúan de manera extraña cuando se encuentran los dos en un live, quise hacer la segunda parte de mi video más pedido, para hablar y analizar con más detalle los momentos en los que ellos dicen o hacen cosas que pueden parecer demasiado obvias, aun cuando los demás miembros pueden estar presentes, siendo testigos de las circunstancias que se mostraban. Quiero aclarar como siempre que es solo mi opinión y mi punto de vista personal. Sé que está de más decirlo, pero no falta comentarios que creen que lo hago para hacerles ver cosas donde no las hay, cuando simplemente se trata de mi perspectiva más objetiva, y no debe de influir en sus propias teorías, aunque me gustaría leerles en los comentarios y ver en qué tanto podemos coincidir. Ahora, este momento, aunque no vino directamente del live que BTS hizo el 26 de enero de 2020, después de su presentación en los Grammys de ese año, sí fue grabado justo después de que ellos terminaran con dicho en vivo, donde inicialmente Jungkook dijo que como habían pensado que tendrían algo más que decir, habían decidido encender nuevamente la cámara. Para el episodio de BTS subido 2 días después en el canal de Bangtan TV, Namjoon le pide a Taehyun que siga adelante, mientras Jin lo anima a decir algo para terminar la noche. Por alguna razón Jimin lo alienta, pero para ganar tiempo y evitar hablar, Taehyun intenta hacer una conversación fuera del discurso que estaba esquivando a toda costa. Y mientras obvio obviaba el hecho y causaba la risa de todos los demás con respecto al vago intento de Taehyun para ganar tiempo, Jungkook simplemente se dedicaba a ponerle una mano en el hombro a Taehyun y darle toda su atención, mirándolo de esa manera tan bonita y especial, mientras todo el acontecimiento anterior sucedía y ambos terminaban riéndose demasiado cerca del otro. Poco después, Taehyun comienza a expresar sus agradecimientos en inglés, aceptando con resignación el momento que tanto había practicado para compartir con los fans. Jungkook, por su parte, parece concentrado en el pastel que está saboreando, pero está atento a las palabras de Taehyun, mientras la verdadera intriga surge cuando Jin simula entrevistarlo, antes de que Jungkook logre captar la atención de Taehyun con una pregunta sobre el significado de sus palabras, al mismo tiempo que lame la crema de sus labios, que llama totalmente el interés de Taehyun, el cual lleva su mirada hacia ese lugar y se enfoca completamente en esa sutil acción, lo que lo hace distraerse al instante con lo primero que sus manos encuentran, mientras dice que primero deberían de empezar a comer y causa la risa de todos los demás, sin darse cuenta de que cierta persona ya ha exhibido una expresión de satisfacción al haber logrado poner nervioso a Taehyun, y el hecho de que Taehyun se haya tocado el puente de su nariz justo cuando sus ojos pasaron a observar lo que Jungkook había hecho, reveló esa evidente atracción que ninguno pudo negar durante este video en particular. Después simplemente Taehyun siguió diciendo que como músico era un sueño presentarse en los Grammys y que estaba realmente feliz por eso, mientras Jungkook lo miraba y prestaba total atención, al mismo tiempo que Jin y Jimin también hablaron de su experiencia y el honor que sentían de haber estado ahí. Jungkook y Taehyun se concentraron en comer y escuchar lo que los demás estaban diciendo con respecto al evento. Taehyun se ríe de Namjoon y lo difícil que es para él tomar ese pedazo de pastel, mientras lleva su mirada hacia Jungkook también y la regresa rápidamente a la cámara, antes de que sus ojos puedan encontrarse otra vez. Luego, Taehyun mencionó que estaban comprometidos a trabajar arduamente en su próximo álbum, lo que llevó a Jungkook a añadir que estaban ansiosos por ello y dispuestos a poner todo su esfuerzo, al mismo tiempo que Jimin enfatizó su gratitud por todo el apoyo recibido, y Taehyun bromeaba diciendo que se esforzarían por lucir lo más guapos posibles para el álbum, antes de que Jin lo animara a posar bien para la cámara y Jungkook mostrara un rápido cambio de atención hacia Taehyun, con una sonrisa en sus labios mientras este último hacía lo pedido de manera encantadora y demostraba la ternura que le inspiraba a Jungkook con ese gesto, por lo que finalmente se despidieron de los fans manteniendo su cercanía habitual, Jungkook asegurándose de tener siempre una mano sobre Taehyun y evidenciando que su atracción siempre fue innegable. Para el 1 de septiembre de 2020, BTS realizó un live para celebrar el cumpleaños de Jungkook y el número 1 en las listas de Billboard que tuvieron como grupo, por lo que a raíz de dichas celebraciones tuvimos ciertos comportamientos entre Taehyun y Jungkook que definitivamente tenía que colocar en los análisis más raros del Taekook, ya que inicialmente Taehyun extiende la mano para acercar a Jungkook y leer mejor la pantalla. Jungkook se apoya en Taehyun muy brevemente antes de volver a sentarse, ya que la posición no parecía muy cómoda. Taehyun coloca su mano en el hombro de Jungkook con la intención de mantenerlo allí, pero deja que se deslice mientras Jungkook se sienta derecho, para que los miembros comiencen a aplaudir y cantar por su cumpleaños. Jimin entra nuevamente en la pantalla y sostiene un pastel entre sus manos que luego es depositado en el suelo frente a Jungkook. Este último sopla las velas tan pronto tiene la oportunidad,
y no espera que los demás miembros comiencen a decirle que pida un deseo con la única vela que Jungkook no alcanzó a soplar, por lo que hace lo pedido y termina diciendo que ya lo hizo, mientras los demás continúan felicitándolo. Ahora, lo raro de este live vino después de que Taehyun dijera en voz alta que Jungkook no necesitaba otro deseo, porque su deseo ya se había hecho realidad. Hobi se ríe y mira hacia atrás, como si hubiese entendido el doble sentido de esas palabras. Taehyun luego procede a levantar las cejas de una manera sugestiva, para indicar algo que no pasó por alto. En primer plano, Taehyun levanta las cejas 3 veces en direcciones diferentes, la primera vez mirando a Jungkook, en la segunda ocasión mientras mira a su izquierda, hasta que procede a mirar en su otra dirección, donde Jeongi habla con él. Aunque después de que Taehyun menciona aquello de esa manera tan extraña, Jeongi sonríe y se gira para burlarse de Taehyun y decirle que no dijera tonterías, recibiendo otra levantada de ceja por tercera vez. Y aunque creo firmemente que hubo un doble sentido en las palabras de Taehyun, depende de ustedes determinar la intención detrás de sus palabras tan sugerentes, pues el hecho de que Taehyun les dijera a los demás que Jungkook ya no necesitaba de otro deseo porque ya se había hecho realidad, mientras hacía esas acciones con sus cejas, deja mucho que pensar. Luego Jin simplemente intenta ponerle el gorro de cumpleaños a Jungkook, y Taehyun no pierde oportunidad para acercarse a él y ayudarlo en todo lo relacionado a la comodidad de Jungkook durante todo el live. Más tarde, y aunque no se percibe en primer plano, mientras los demás miembros siguen felicitando a Jungkook, se suscita una situación que quería explicar con más detalle, desde que pude analizar estos momentos, ya que para el instante en el que Taehyun se queda viendo a Jungkook perdidamente, mientras agradece todas las felicitaciones, Namjoon parece darse cuenta de la manera en la que sus ojos suaves ven a Jungkook con total adoración, lo que lleva a Namjoon a darle una caricia de compasión sobre su hombro, antes de que éste le acepta la consolación y choque en sus manos con un silencioso afecto. Poco después, Taehyun decide sentarse más directamente detrás de Jungkook en un lugar contiguo a él. Toca el hombro de Jungkook 2 veces, muy brevemente, mientras se pone de pie y se mueve para adaptarse. También se acerca un poco más y más cerca de Jungkook a medida que los demás continúan hablando. Unos segundos y después de asegurarse, Taehyun arrastra a Jungkook hacia él, para que Jungkook se apoye en Taehyun, aunque las intenciones del nuevo acomodamiento de Taehyun indicaba que tenía el objetivo de hacer eso, pues esta vez era una posición más cómoda para Jungkook, quien se queda ahí por más tiempo que el primer intento. Estos pensamientos también provienen del hecho de que Taehyun miró directamente a la cámara justo antes de jalar a Jungkook hacia él, como si planeara mostrarle a la audiencia que no le importaba demasiado que lo vieran hacer lo que quería, pues al menos esa mirada rápida a la cámara significaba que tenía en su mente la reacción de la audiencia a sus próximas acciones, y era plenamente consciente de los efectos de lo que estaba haciendo. Y aunque no se confirma que hay un propósito detrás de esto, tal parecía que solo quería tener más contacto con Jungkook por simple comodidad. Después de eso, Jungkook simplemente se sienta de nuevo para leer más comentarios, mientras Taehyun acaricia el hombro de Jungkook, apretando brevemente su hombro derecho antes de dejarlo ir. Aunque tal parecía que debido a personas externas detrás de las cámaras, se suscitaba una situación bastante tensa para que Jungkook no pudiera acomodarse tanto como aparentemente quería, por lo que vemos acomodarse en su lugar una vez más. Más tarde BTS discute su logro histórico y su debut en el número 1 en las listas de Billboard, platicando el cómo debatieron sobre qué publicar, ya que habían estado muy emocionados. Taehyun sorpresivamente le dice feliz cumpleaños a Jungkook, poniendo una mano en su hombro para llamar su atención, pero Jungkook se voltea a él y le pregunta, de repente, mientras aplaude suavemente en reconocimiento, aunque parecía que Taehyun solo quería volver la atención hacia Jungkook, cuando todos se estaban concentrando en hablar sobre la segunda celebración de Live, permitiendo que nuevamente cayera el interés de todos en Jungkook. Ahora, quiero que tengan en cuenta que en esta parte hay traducción oficial directamente desde la aplicación de Weverse, por lo que no hay ninguna alteración sobre lo que se escuchó y no hay nadie que pueda cambiarlo. Así que tengan presente esta aclaración para futuras confusiones. Puesto que a raíz del momento en el que Hobi le pide a Jungkook leer más comentarios, Jungkook le entrega el iPad a Jeongi antes de que Taehyun lo agarre, y una vez más lo inclina de nuevo hacia él. Jungkook hace un pequeño intento de sentarse, pero Taehyun lo frena con decisión, mientras se acerca a su oído y susurra un poco más alto de lo que pretendió, que no podía alejarse de él, y el hecho de que parecía confiado en su decisión de mantener contacto con Jungkook y hacerlo saber, a pesar de estar rodeado por los demás miembros, demostraba cuán poco le importaba lo que pudieran decirle los del staff. Los miembros comentan que están recibiendo muchos corazones en los comentarios. Jeongi lee I purple you always, mientras Jungkook corresponde dando un corazón de dedo a la cámara, todavía inclinándose hacia Taehyun y apoyando su peso en él, antes de que comience a sentirse dolorido por la posición y regrese a sentarse correctamente en su lugar.
Al final del live, BTS le desea a Jungkook un feliz cumpleaños de nuevo. Namjoon le frota los hombros y Jin le palmea el muslo repetidas veces, mientras que Taehyun vuelve a aprovechar la oportunidad y agarra a Jungkook por los hombros una vez más, inclinándolo hacia él para que pueda aplazar sus mejillas y jugar con ellas, hábito que Taehyun adquirió durante todo este tiempo, como algo que simplemente le gusta hacer cuando se trata de Jungkook, y que incluso se observó en el video que Taehyun publicó antes del live para felicitar a Jungkook por su cumpleaños y el número 1 en Billboard esa misma mañana en Twitter. Pero Jungkook no pelea ni se incomoda con lo que Taehyun le hace, y se queda quieto a pesar de que Taehyun mueve un poco su cara. Taehyun luego masajea brevemente los hombros de Jungkook antes de descansar los brazos allí. Jungkook agradece a ARMY por todo lo que han hecho por su cumpleaños. Taehyun responde dándole palmaditas en los hombros y pidiéndole que muestre todo su risa, por lo tanto su felicidad. Jungkook obedece y Taehyun, entre otros, lo encuentran divertido y lindo. Finalmente los miembros graban un video que después publican en su cuenta oficial, pero pueden ver a Taehyun, Jungkook y Jin acurrucados en la esquina para la foto. Jungkook descansa la cabeza sobre Taehyun y Taehyun inclina la cabeza hacia Jungkook, en esa íntima cercanía al final de todas las cosas. El 6 de marzo del 2022, Jin, Hobi, Taehyun y Jungkook llegaron con un live completo en el que, por supuesto, pudimos observar ciertas actitudes que no pudieron pasar desapercibidas. Inicialmente podemos ver a Taehyun y a Jungkook cerca del otro, lo que denota la primera alerta, para quienes saben que esto solo podría indicarnos peligro, ya que para cuando Hobi pregunta si quieren comer, Jungkook rápido se niega, diciendo que está a dieta. Taehyun permanece callado mientras Hobi sale exclamando con sorpresa, y Jin pregunta ¿qué dieta?, por lo que era imposible que Taehyun fuera el único que supiera que Jungkook estaba a dieta, y por eso se quedó callado. Poco después, Hobi le dice a Jungkook que escuchó un rumor de que él estaba estudiando inglés en su tiempo libre. Jungkook afirma lo dicho, pero extrañamente Taehyun pregunta si todavía tomaba clases de inglés, como si supiera que él ya no lo estaba haciendo, por lo que Jungkook le dice que no, y todo vuelve a quedar de la misma manera que al inicio. Y el hecho de que Taehyun estuviera ensimismado en las facciones de Jungkook cada que hacía cualquier movimiento, parecía que no existía nadie más que él en la habitación. Por otro lado, Jin comenta que va al gimnasio después de que todos se van a casa, al mismo tiempo que Taehyun dice con seguridad que Jungkook no regresa a casa luego de practicar, y al igual que las otras dos ocasiones en las que parecía que Taehyun sabía más de la vida personal que todos los demás, Jin lo asimila que Jungkook se quedaba y trabajaba en su música, y para cuando Hobi intenta cambiar la conversación al hablarle a Jin, podemos ver una conversación interna que los subtítulos del live no alcanzan a colocar, puesto que cuando Jungkook mira a Jin y Hobi después de este comentario, echa un vistazo rápido y nervioso a Taehyun antes de responderle directamente que si se iba a casa y trabajaba en su música, mientras seguían manteniendo una conversación breve y susurrada solo para los dos. Jin y Hobi se centran en otra conversación ajena a la que Taehyun y Jungkook estaban teniendo, antes de que ambos se unan a ellos y escuchen cómo Jin habla sobre su pérdida de peso. Es aquí cuando Taehyun comenta que la grasa de su panza se ha ido. Hobi le pregunta que su pancita se fue y Jungkook procede a hacerle una pregunta similar, mientras pasa su mano de un lado a otro por el estómago de Taehyun, con sus manos tocándose brevemente 2 veces seguidas. Algunas personas también señalaron el tono de voz con el que Jungkook le había preguntado si había perdido su pancita. Este tono se asemejaba cuando le hablabas a un bebé, y se preguntaban si así era como un par de amigos podrían tratarse, ya que era inusual la forma en la que acarició esa zona en particular, mientras se aseguraba que todavía estuviera ahí, aunque escuchen esto por ustedes mismos. 나도 이제 아기 배가 없어져가지고 아기 없어졌어요? 나도 살이 많이 빠졌어. Por otro lado, Jungkook le dice a ARMY que ha estado cuidando su piel y yendo a un dermatólogo, mientras Taehyun comenta que ha pasado un tiempo desde que fue a uno. Pero existe un debate sobre si Taehyun dijo que había pasado un tiempo desde que él y Jungkook fueron juntos al dermatólogo, debido a que un nativo había escuchado la palabra juntos en su oración, aunque otro advirtió que no estaba claro si Taehyun había dicho ha pasado un tiempo desde que fuimos juntos o ha pasado mucho tiempo. Pero como no hablo el idioma, voy a dejar esa información aquí y tú puedes decidir por ti mismo lo que se estaba diciendo. Más tarde, Jin les informa que escuchó que los chicos de hoy en día estaban pidiendo la palabra King delante de otras palabras. Hobi les dice que entonces deberían de seguir la tendencia, mientras Jungkook se mete a hablar de un tema no tan relacionado a lo que estaban hablando, mas ninguno menciona nada y continúan prestándole toda la atención a Jungkook. Es ahí cuando él menciona algo que sí tenía que ver con lo que Jin dijo al inicio. Así que Hobi le propone nuevamente poner esa palabra delante de otras palabras con el nombre de los demás. Taehyun pregunta qué pasaba con el de él, a lo que Jungkook pone el pulgar en el brazo de Taehyun mientras le dice reina. Taehyun hace una cara absolutamente adorable en esto, mientras los demás se ríen, y Jungkook lo dice de nuevo mientras golpea sus pulgares hacia el brazo de Taehyun, quien se acostumbra al apodo, para cuando él se autoproclama como King Kook.
Luego los miembros debaten qué más es popular entre los jóvenes en estos días. Jin menciona que un programa de su niñez estaba pasando de nuevo por televisión. Hobi dice que ya nadie dice eso, y Taehyun luego mira a Jungkook mientras habla de otro programa de televisión humorístico. Pero incluso cuando ha terminado con su comentario, sigue mirando a Jungkook, a pesar de que Jin es el que responde. Jungkook luego hace un pequeño y lindo baile mientras dice "Swoosh" 3 veces. Lo interesante de esto vino después de que los chicos comenzaran a hablar sobre los comentarios que ARMY estaba dejando, pero antes de que Jungkook siquiera alcance a ver la pantalla entre las manos de Taehyun, dice fuerte y claro, Taehyun Sarang, que significa Taehyun amor en español. Por supuesto, la empresa deja esto fuera a pesar de que puedes escucharlo perfectamente, por lo que no se puede escudar con que fue un comentario leído de un fan, ya que estaba lejos de haber alcanzado a leer desde esa distancia. Pero parece que Taehyun extiende un dedo para tocar a Jungkook después de decir Sarang, toma su anillo y sus dedos meñiques y vuelve a rozar la mano de Jungkook, mientras Taehyun pide que les dejen comentarios más significativos en el live. Y aunque es algo que Jungkook sí dijo, prefería que lo escuchen por ustedes mismos. 자 여러분 의미 있는 질문 해주시기 바랍니다. Jin propone, a raíz de que los comentarios se llenaron de preguntas sin sentido, que mejor se preguntaran cosas entre ellos mismos. Así que los acomoda de la manera en la que Hobi le pregunta a Jin a Taehyun, Taehyun a Jungkook y Jungkook a Hobi. Pero entre las conversaciones que estuvieron teniendo a lo largo de esta propuesta, Hobi dice que realmente tenían que cuidar de su salud en los próximos conciertos. Taehyun frota cariñosamente la cabeza de Jungkook mientras dice que necesitan cuidar su salud, y sin poder verlo a los ojos, Jungkook dice que él está bien, de nuevo mostrándose bastante cohibido alrededor de Taehyun. Pero poco después, Hobi le sugiere a Taehyun que le haga una pregunta a Jungkook, mientras Taehyun lo mira fijamente como si lo analizara. Taehyun pregunta un simple "¿te va bien?" para la diversión del grupo, quienes no tardarán en reírse. Luego Taehyun procede a frotar una mano en el hombro de Jungkook mientras pregunta por su ropa nueva, haciendo a los demás reír de nuevo. Es por eso que Hobi dice que Taehyun no tiene nada que decir, y entra un comentario bastante curioso por parte de Jin, quien le dice a los fans que ellos habían discutido en la mañana y por eso debía de ser incómodo hablar entre sí, haciendo que ambos se pusieran a la defensiva tan pronto esa mentira había salido de sus labios. Pues Jungkook mira hacia arriba de inmediato y afirma que nunca habían peleado. Taehyun pregunta cuándo había pasado, mientras se apura a aclarar que nunca discutían entre sí y que siempre los regañaban juntos, por lo que Hobi sonríe y dice que es así como se crean los rumores, aunque para mí sus reacciones fueron grandes indicadores de que querían que la gente se diera cuenta de su verdadera relación tan cercana. Y de hecho, esa fue la tercera vez que Taehyun mencionaba que los regañaban juntos. La primera vez fue en su live del 23 de abril de 2020. También hablaron de eso y ser socios del crimen durante In The Sub, temporada 1, episodio 6, filmado alrededor del 31 de mayo del mismo año, por lo que una vez más se nos recordó que solo conocemos una pequeña fracción de la vida de BTS y la naturalidad de su relación. A raíz de eso, Hobi dice que ellos habían dicho que eran agua y fuego. Jin pregunta confundido por lo dicho, pero Taehyun ya está diciendo que necesita fuego mientras mira a Jungkook. Jungkook dice que necesita agua y que por eso está usando una prenda azul, por lo que Taehyun retoma lo que había dicho, mientras dice que necesita fuego, y por eso tenía a Jungkook señalándolo rápidamente y poniéndose tímido de repente. Esto se relaciona con lo que Jungkook dijo en el test del MBTI, donde mencionó que había una razón por la que Taehyun y a él los regañaban juntos cuando eran aprendices, diciendo que era porque él tenía mucho fuego, pero no tenía nada de agua, y Taehyun era el agua que él necesitaba, siendo un complemento perfecto para el otro. Aunque si quieren saber por qué es tan recurrente la mención de agua y fuego en el Taekook a partir de lo que fue esta primera mención, vayan a ver el video que hice explicando cada momento, donde podrán encontrar incluso una canción que Taehyun probablemente sacaría dentro de 10 años, y las relaciones que tienen con respecto a Taekook, diciendo que son agua y fuego que se necesitan mutuamente. Así que, como se mencionó anteriormente, Taehyun afirma un mensaje bastante poderoso al anunciar al grupo que necesitaba fuego pero tenía a Jungkook. La sonrisa de Jungkook se amplía cuando Taehyun dice que lo tenía a él. Hobi se ríe fuertemente ante la declaración, mientras recibe una mirada bastante extraña por parte de Taehyun. Jin les pregunta que si no se alejarían del otro, y Taehyun responde con seguridad que habían consultado su fortuna con un adivino, mencionando indirectamente que habían ido juntos, y aunque parecía que Hobi tenía muchas ganas de seguir indagando, tal parecía que Taehyun había dicho más de lo que se permitía, por lo que solo cortó la conversación diciendo que necesitaba fuego una vez más, y dejando que Jin cambiara completamente la conversación. Más tarde, ARMY pregunta si cantarán algunas canciones antiguas en el concierto. El grupo habla de algunos de sus favoritos y algunas canciones subunitarias que han cantado anteriormente, y entre la plática que estaban teniendo de algunas interpretaciones, Taehyun se quedó viendo a Jungkook fijamente, antes de que le tocara el brazo y le preguntara si le gustaría cantar Agua y Fuego con él. Jungkook parece querer asegurarse que escuchó bien, y cuando Taehyun le confirma lo que dijo,
Él propone un título perfecto para una canción entre los dos, siendo incluso elogiado por Seokjin, quien no demora en decirles que sería un buen título para una canción, mientras Taehyun continuó viéndolo fijamente hasta que los demás siguieron la conversación. Y para cuando Hobi y Jin estaban expresando su gratitud a ARMY, Taehyun se da cuenta de que Jungkook está callado, con las piernas cruzadas mientras mira fijamente. Le da palmaditas para llamar su atención y luego descruza las piernas de Jungkook por él, aunque se mantiene en la misma posición, antes de que Taehyun comience a tirar de los brazos de Jungkook mientras él, en broma, sigue siendo firme con sus travesuras. Taehyun lo golpea juguetonamente, lo que hace que Jungkook rompa su postura fingida y parece reírse. Jin parece ponerles autoridad y ambos se sientan correctamente para seguir riéndose internamente por la travesura. Después intercambian una mirada rápida antes de que Taehyun deje escapar una sonrisa audible para que Jungkook lo acaricie. Todavía sin poder dejar de reírse de algo que probablemente ya no era lo que extrañamente habían hecho. Así que finalmente los chicos juegan algo para ver quién perdía y se quedaba solo para terminar el live. Sin darse cuenta, Taehyun pierde el juego, así que los demás se van mientras él tiene que quedarse unos minutos con ARMY. Cuando lo raro de eso es que a pesar de que todos se van y comienzan a despedirse rápidamente de los fans, la única persona a la que Taehyun llama mientras los otros dos se van es a Jungkook, como si fuera lo único que sus ojos vieron en cuanto cruzó la puerta para irse. Taehyun está solo por un momento y comienza a tocar canciones para llenar el silencio, pero se ilumina visiblemente cuando ve el regreso de Jungkook y Hobi. Ambos regresan para unirse a Taehyun y Taehyun se voltea hacia Hobi y le dice que realmente pensó que se había ido, insinuando que sabía que Jungkook no lo dejaría en paz, puesto que los dos le aseguran a Taehyun que en realidad siempre pensaron en regresar. Luego parece que hay un retraso de tiempo y la tablet todavía estaba mostrando el momento en el que Jungkook y Hobi regresaron. Taehyun le señala a Jungkook que puede ver su cara de felicidad y ambos se ríen de eso. Hobi regresa de buscar su hot dog y los tres se sorprenden porque Jin realmente se había ido, así que Hobi le pide a Jungkook que lo llame, pero cuando va e intenta buscar su número, Jungkook anuncia que no tiene número de Jin, lo que causa una risa histérica entre todos. Y quiero hacer un gran énfasis en la manera en la que Taehyun se lo queda viendo, para cuando Jungkook vagamente intenta explicar por qué no tenía el número de Jin en su teléfono, ya que la proximidad con la que lo ve y cómo Taehyun pone una mano en el hombro de Jungkook mientras continúa mirándolo con diversión, me resulta de lo más bonito. Pero después de que ellos sigan hablando de eso, Hoseok logra contactar con Seokjin, quien solo dice en voz alta que ama a ARMY, causando la risa de los demás. Jin dice que solo tiene a ARMY en su corazón, y los tres miembros restantes dicen que Jin siempre es demasiado, por lo que al final le desean suerte y comienzan a decir que Jin es tan genial por haber cumplido con lo que prometieron. Es aquí cuando Taehyun dice que él no se habría ido y Jungkook, por burlarse de él y conocerlo tan bien, menciona que con seguridad podía decir que Taehyun sí se habría ido, mientras este niega la acusación y se ríe de lo dicho por Jungkook. Y así para el final, los tres comenzaron a despedirse de un live bastante tenso en algunas partes, con algunos comportamientos que siempre indicarían por qué el staff siempre intenta alejarlos del otro, siendo que en su mayoría, y cuando logran sentarse juntos, podrían suceder ciertas cosas que nos harían preguntarnos la naturalidad de su relación, ya que el hecho de que en este live y en los otros podemos encontrar patrones similares a cuando ellos quieren ser más espontáneos, nos siguen dejando mil y un dudas por resolver. Porque aunque sigamos teniendo incógnitas y preguntas al respecto sobre sus comportamientos, son los que más nos van a seguir confirmando lo que hay detrás de eso. Y aunque no son los únicos lives en donde podemos encontrar situaciones iguales, al menos tengo la certeza de que seguiré buscando los mejores lives para mostrarles. Pero háganme saber en los comentarios si les gustaría más videos como estos, y yo con gusto los haré. Puesto que la forma de su necesidad de contacto y lo mucho que no pueden ocultarlo es lo que los hace ser aún más reales.